vamos a comenzar la segunda parte de la segunda mitad del día, que concluye con este primer día del ciclo del Congreso Internacional sobre el CID. Hemos estado durante la presentación de la mañana y la primera parte de la tarde esforzándonos por situar el mito del Cid junto a la realidad de su personaje, y en ese empeño vamos a proseguir para dilucidar, aclarar y ofrecer, dentro de lo que son las posibilidades de los historiadores, la mayor armonía entre conceptos tan encontrados y, con frecuencia, tan difíciles de exponer. Al efecto de completar esta segunda parte de la tarde, mi misión aquí estriba en dos hechos muy elementales, que son, por un lado, la presentación de los ponentes y, por otro lado, estimularles a ustedes a que, cuando terminen, tengan la amabilidad de hacer preguntas. Yo creo que la primera parte es de oficio, la segunda parte me parece fundamental en cualquier círculo científico o intelectual en que nos encontremos. Por tanto, les animo desde ya mismo a que ustedes formulen las preguntas de todos aquellos problemas que entiendan que son importantes o menos importantes, pero sobre los que tienen las correspondientes dudas. Bien, para comenzar voy a presentarles a ustedes a un viejo amigo, Fernando Sánchez de la Rosa, que es, antes que nada, un historiador. Pero su currículum ha circulado en gran parte por la propia elaboración histórica, pero ha tenido una dimensión que hoy se considera positiva, que hoy se considera, digamos, un bien dentro de la diversificación de las posibilidades de la historia, cual es entrar en el mundo de la exaltación del patrimonio histórico en sus términos más generales. De tal manera que gran parte de su currículum está constituido por una labor de proyectos culturales y exposiciones históricas de rigor académico, fundamentalmente relacionadas con la historia medieval y más específicamente con el entorno cidiano, también de la Edad Moderna e incluso en tiempos más avanzados, puesto que se ocupa de los grandes movimientos mercantiles de la nación española hasta tiempos relativamente recientes, de tal manera que podríamos denominarle especialista en expediciones transoceánicas y en el conocimiento de las armadas castellanas de rescate. De hecho, me ha confesado hace un segundo que está intentando promover aquí en Burgos, para el futuro inmediato, una exposición en la que la potencia económica de Burgos desde la Baja Edad Media se sienta identificada con la potencia económica de Europa y los grandes movimientos que se han realizado a través de las mercaderías y del mercantilismo en relación no solo con la Europa occidental, sino con territorios más lejanos. Bien, su problemática ha sido fundamentalmente la comunicación de la historia, la publicidad histórica, la creación de contenidos, la elaboración de gráficos, el trabajo a través de los audiovisuales y del mundo digital. Lleva 40 años en el Tajo y, por tanto, puede considerarse a nuestra escala una auténtica autoridad, y quizá por aquello de citar algo en concreto de su trabajo, yo me referiría a Sueño especiero, lengua cero del viaje de Magallanes Elcano, un tema de alcance universal, como ustedes han podido comprobar. Puntualmente ha intervenido en excavaciones en el solar del Cid y una de sus últimas tareas ha consistido en jalear un poco la celebración del 75 aniversario de la estatua del Cid, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy. Tiene, pues, la palabra Fernando Sánchez de la Rosa. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a... Ahora, ¿no? Eso. Y bueno, un honor que don Juan José me haga esta loa, vamos. Hemos tenido el placer, como antes ha dicho, de trabajar en algún trabajo últimamente, en alguna exposición, en concreto la de la Catedral, en documentos
algunos de ellos góticos, algunos otros de sus alusiones románicas que procedían, y fue, como siempre, y a todos los que le conocen, un placer trabajar juntos. Pero bien, por no perder mucho más tiempo, porque evidentemente tenemos un tiempo tasado justito, voy a intentar ir lo más rápido posible para que no nos dejemos nada en el tintero. Lo primero que de todo, quiero agradecer tanto a Iván y a David que hayan tenido a bien elegirnos para hacer esta ponencia, primero, y segundo, al ingente trabajo que está realizando ProBurgos con la Semana Cidiana, con estos congresos y con prácticamente, diría, todo el año de trabajo para que Burgos y los eventos culturales de Burgos tengan cierta importancia. Bien, como veréis, ahí he puesto de proyecto a símbolo 70 años de la estatua del Cid en Burgos. Lo que os voy a contar es una recesión lo más sucinta posible de un audiovisual y de un trabajo de investigación que José Luis Fernández, que es mi compañero que está aquí también conmigo sentado, y yo hicimos en el año 21 más o menos, y que está publicado por la Asociación Ego Rudérico a la que pertenecemos. Lo tenemos publicado en YouTube, se ha pasado en este julio aquí en una salita que hay aquí al lado durante 2 o 3 días, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se investigó y todo lo que se hizo hace unos años, voy a intentar meterlo, consolidarlo y hacerlo lo más rápido posible para que luego, como bien decía don Juan José, tengamos tiempo para dialogar juntos. Bien, la primera estatua del Cid en Burgos, por ser más o menos rigurosos, se realiza en el Arco de Santa María. El Arco de Santa María creo que le conocemos todos, es un retablo, por decirlo de alguna manera, del siglo XVI, de 1553, en la que en una reforma que se hace de esta puerta de la muralla, ya sabéis que luego las murallas de Burgos se mantienen fundamentalmente como elemento disuasorio desde el punto de vista fiscal, fundamentalmente, más que desde el punto de vista defensivo bélico. Entonces nos permitimos el lujo de coger una puerta como la de Santa María y hacerla de ella un retablo a mayor honor de quien era el rey emperador de los romanos en ese momento, que era Carlos V. Con elementos, plagada de elementos netamente burgaleses, como es el ángel custodio de la ciudad de Santa María y jueces de Castilla, Fernán González y el propio Carlos V. Esta sería la primera estatua. ¿Quién la hace? Bueno, esta reforma del Arco de Santa María, yo siempre digo que para que nos demos cuenta cómo es el Arco o cómo era en el siglo XIII el Arco de Santa María, solamente le tenemos que mirar por detrás. Si le miramos por detrás de la Plaza del Rey San Fernando, sería muy parecido por detrás y por delante. Hay incluso algún grabado posterior del 15 y 16 de cómo era también el arco, el que está en San Lesmes, donde está el puentecito. Ese arco era también muy similar y era muy parecido por delante y por detrás, apenas tenía vanos para poderse ver, etc. Bueno, pues los arquitectos de moda de la época, que son Juan de Vallejo, que curiosamente en este mismo año se les hunde, como bien sabéis, el cimborrio de la catedral, hay que volverla a levantar, y es Juan de Vallejo el encargado de que, curiosamente, colaborando con su coetáneo Francisco de Colonia, que es nieto de Juan de Colonia e hijo de Simón de Colonia, que son los Colonia los que crean la imagen más parecida a lo que hoy es la Catedral de Burgos, ¿no? La imagen alemana sobre esa imagen, sobre esa realidad arquitectónica francesa que es el origen de Burgos. Bien, el escultor es Ochoa de Arteaga, que es un escultor, ellos eran más arquitectos, pero es un escultor que trabaja asiduamente en obras en la catedral con ellos y que también realiza estas del Arco de Santa María. Bien, yo toda la exposición la voy a intentar exponer entre, valga la redundancia, en estas 3 partes. La primera, desde el primer hito en el que hemos encontrado un documento por el que se dice que se va a hacer un monumento al Cid en Burgos, que eso es en 1849, luego ya entraremos en materia y os lo contaré. Lo he dividido hasta 1947, que es cuando el Ayuntamiento de Burgos toma la decisión de verdad. A lo demás le he llamado proyectos por algo, y desde el 47 hasta el
55, que es la etapa en la que se adjudica a Juan Cristóbal González Quesada. Intentaré decir el resto de la exposición, Juan Cristóbal solo, porque tiene un nombre muy largo. Y luego desde su erección en el 55 hasta el 2025, que es hoy en día, y ahí veréis que le he puesto que le pasamos el trapo en el 97, porque es una intervención que, bueno, altera un poquito para bien dicha estatua. Bien, la primera propuesta, la primera vez que encontramos algo que diga que en Burgos va a haber un monumento, es con la creación del teatro principal, del Teatro Isabelino, que todos conocemos, que tiene una primera edificación, un primer cuerpo que veis ahí, de piedra. Bueno, esto es una cosa que lo vamos a ver muy recurrentemente en toda la exposición. Se inician proyectos, pero el Ayuntamiento de Burgos nunca tiene dinero o bien para terminarlos o bien para realizarlos y comenzarlos. En este caso, se dan cuenta de que se ha quedado el primer cuerpo de piedra y se está echando inmundicias, basuras, no sé qué tal. Y empieza a haber voces discordantes que dicen, bueno, pues aquí hay una que dice, ¿por qué no nos recargamos? ¿Por qué no tiramos estas ruinas? Y en su lugar hacemos un monumento al Cid. Esa es la primera vez que se alude. En 1849 se propone la demolición del Teatro Principado. Lo de Principado lo pongo entre comillas porque curiosamente en el expediente sale así. No sabemos muy bien por qué, o a lo mejor todavía no tenía el nombre definido al 100% o tal, ¿no? Pasa un poquito el tiempo, vais a ver que pasan los años y pasada la mitad primera del siglo XIX, en 1860 mismo, Eduardo Augusto Besón, que fue alcalde de Burgos, profesor del Mendoza, fue una personalidad de esas que dejan huella, y dejan tanta huella que tiene un puente, ¿no? El puente de Besón se hizo en honor y en época suya como alcalde. Bueno, pues Eduardo Augusto Besón lo que propone es una colecta popular. Esto vais a verlo recurrente en todo lo que voy a ir contando. Una colecta popular para que se eleve, se haga un monumento. Por eso veréis que en todas las diapos arriba pongo el monumento al Cid en Burgos, no la estatua, porque no se sabía muy bien cómo se iba a hacer. Pero se hablaba de hacer un monumento a mayor gloria del Cid, ¿no? Pasa el tiempo y en 1869, veréis que aquí son 9 años, 10 años, tal, vamos a estar. Va a haber alguna de 40 años inclusive. Propuesta del propio ayuntamiento que crea una comisión que dice en ese momento, recogemos estas palabras porque hay palabras muy curiosas en los expedientes, y en este caso dice que está en el instante justo, en el momento apropiado. Ha llegado el momento apropiado. No sé por qué 1869 lo es y no antes, pero bueno, bien. Para levantar un suntuoso panteón al Cid Campeador y a su esposa Jimena. Crean una comisión artística que propone colocar la primera piedra durante las fiestas de San Pedro al monumento del Cid en la Plaza de la Libertad. Claro, estamos en 1880. Me he tomado la libertad de poneros un grabado en el que se ve que no ha habido la intervención previa de Lampérez. Los que conocéis todos los días la Casa del Cordón, a principios del siglo XX, Lampérez hace una intervención en balcones, cornisas e interior, escaleras y tal, muy, muy potente, que es la que nos ha llegado hasta nuestros días. En este momento no existía, evidentemente. Llegamos al año 1882. En el año 1882 hay un arquitecto que se llama Francisco de Luis y Tomás, que es burgalés, pero que está trabajando en Logroño. Es el arquitecto municipal de Logroño. Y ni corto ni perezoso, muy al estilo decimonónico, él hace un proyecto que veis es esa especie de templete donde pone abajo al Cid Campeador una columna al estilo trajano, no tan historiada, y arriba del todo pues se supone que es la imagen del Cid. Se lo manda, y no solo se lo manda al Ayuntamiento de Burgos, sino que el propio Ayuntamiento de Burgos, ni corto ni perezoso, lo aprueba. Porque dice que es muy necesario que Burgos tenga un monumento, y que el Ayuntamiento dice, y lo haremos posible en cuanto
sea económicamente posible, ¿no? Dice, lo llevaremos a cabo dicha obra tan pronto como la Hacienda Municipal lo permita. No lo llegó a permitir nunca. Bien, pasando el tiempo, vamos pasando años y años, en el año 83, el rey Alfonso XII, aquí no me quiero extender mucho para que no me saquen tarjeta roja, pero ya sabéis un poco lo que pasó con los restos del Cid. En los restos del Cid, en la fatídica noche entre del 10 al 11 de noviembre de 1808, con la batalla de Gamonal, las tropas francesas de la Gran Armée entran en Burgos a saco, nunca mejor dicho, y casas, palacios, todo el alfoz, incluido el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde en ese momento estaba enterrado el Cid y su familia, es saqueado. Se abren las tumbas, se sacan y tal. El gobernador Timbaud, una semana y pico después, se entera de que eso ha ocurrido, llega allí, es un gran... eran los oficiales franceses, eran gente ilustrada y más o menos culta, y el Cid había tenido mucha, a través de la literatura y de la música, mucho predicamento allí. Entonces se siente como dolido y se va y recoge los restos. Recoge los restos, quiere hacer en el espolón llega a hacer un pequeño monumento donde depositarlos, pero el caso es que cuando pasan los 4 años de ocupación francesa, se los lleva. Y lo que está enterrado debajo de la catedral y que en este momento viene primero al ayuntamiento, luego a la catedral, etcétera, aquí hago un comentario muy rápido, pues muy probablemente sea mezcla de varios sujetos. Es fácil. Además, cada vez que pasaba por un sitio alguien se quedaba con algo. Y hay mucha diáspora de restos del Cid que probablemente sean del resto de la familia del Cid. Bien, el rey Alfonso XII trae los restos del Cid, ahí veis la carroza. Esta carroza luego se hace, los que conozcáis el Ayuntamiento de Burgos, lo que es la sala de jueces, allí estuvieron durante bastante tiempo. Y dice que cederá, se pega, digamos, el rey la machada, está muy contento, debió de ser un momento de euforia colectiva muy burgalesista en el que el rey va y dice, no, yo os doy el bronce que haga falta para que levantéis el monumento. Un gran monumento a orillas del Arlanzón, decía. Esto de las orillas del Arlanzón también es muy importante porque el monumento del Cid ya habéis visto, ya os he comentado que podía estar en la Plaza de la Libertad. Ahora, digamos que con el calentón real, Burgos y su ayuntamiento, que esto lo quiero dejar siempre claro, lo dejaré claro también al final, pero fue un proyecto neta y total y absolutamente municipal siempre. Ya sé que la foto de Franco inaugurando en el 55, el 23 de julio, la estatua, ha pasado a la retina de todos los que tenemos una edad, que nacimos en la dictadura y fuimos jóvenes también, y parece que es algo como muy franquista y como que Franco hubiera tenido que ver. No tuvo que ver absolutamente o casi nada. Todo ha sido, todo esto que os voy a contar y hasta su conclusión, todo absolutamente proyecto municipal. Bien, pues siguiendo. Acto seguido el Ayuntamiento propone un lugar donde levantar el monumento a la entrada del Puente de San Pablo, que es ese que veis. Enfrente por frente del teatro principal, lo que estaba, donde está ese edificio que ahora está, los de cierta edad decimos Garden, otros Benetton, tal, y ahora me parece que va a ser un pollo Popeyes. Bueno, pues ese edificio era caballería. Era caballería, el cuartel de caballería que luego termina pasando el río y va a donde estamos ahora, ¿no? Bueno, pues veis ese pequeño planillo muy malo de 1863, este le hace un arquitecto municipal, que luego termina de arquitecto municipal de Jaén, por cierto, que es otra de las maneras de romper el ciclo. Les pasa a la Comisión de Bellas Artes y de Patrimonio de Burgos y a, no me digáis por qué, la Academia Real de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Les pasa este plano y dice, vamos a hacer un monumento al Cid en Burgos tremendo, aquí. Y claro, la Comisión Provincial no dice gran cosa, pero la Academia de Bellas Artes les dice, me has mandado solo un plano que no merece, y además rebota la carta muy grandilocuentemente diciendo la ciudad que
que parió reyes y recuperó reinos, no merece tener un monumento tan pobre, digamos, como lo que me estás poniendo, porque no me has mandado más que un planito, ¿no? Pasa en esta época el mismo calentón, he puesto aquí a Alfonso XII, pero la prensa burgalesa ya comienza a tener, digamos, un run-run en el que cómo promover, se ofrece la Asociación de la Prensa para ayudar al ayuntamiento y crear una comisión. Hay pocas cosas más inútiles que una comisión, aquí vais a verlo, crear una comisión artística, habla de tal, en la que el rey vendrá y pondrá la primera piedra y tal. Bueno, se hacen ahí un cuento que impresiona. No ocurrió, evidentemente, nada de esto. Es más, entre el año 87 y el año 94, que como veis ya van pasando el tiempo a base de bien, hay constantes alusiones en prensa. Ahí tenéis el Papamoscas, el Heraldo de Castilla, la correspondencia de España y América y la Ilustración española. Todas ellas tienen constantes alusiones al monumento, porque no lo hacemos, no sé qué, tal, y digamos que con esto calienta el ambiente. Lo que hacía falta para que calentara el ambiente y que se terminara haciendo el monumento es algo más parecido a esto que veis. El ayuntamiento opta por dirigirse al excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros solicitándole 2.000 kilos de bronce. También se dirigen al ministro de la Guerra para de bronce viejo, se llamaba, para utilizar cañones viejos para fundir. Y digamos que esto salta de Burgos a Madrid y empieza a quedar el run-run en Madrid. Veréis luego, después de este pequeño inciso cubano que voy a hacer, cómo realmente tanto Presidencia del Gobierno como la Casa Real se empiezan a tomar el tema un poquito más en serio. En Cuba hay una sociedad benéfica burgalesa, en Cuba, que inicia un proceso. Esto está, si no recuerdo mal, José, en el Ayuntamiento de Burgos, me parece, ¿no? En la Biblioteca Nacional. La de Castilla y León, perdón, está aquí, pero la de Castilla y León. Y este registro dice que van a iniciar una colecta para erigir en Burgos un monumento al Cid. Estamos hablando de Cuba, de América, claro. Todo este run-run lo que hace es que tanto Congreso como Senado, lo estoy resumiendo mucho, el señor de Lara, que es diputado por Burgos, logra hacer un proyecto de ley para que se apruebe legalmente ese bronce que se conceda a Burgos. Lo logran. Y tanto el Congreso como el Senado lo admiten. 1905, fijaros, porque luego va a haber que recurrir, va a haber que volver ahí. Con este run-run hay varias intentonas. Aquí tenemos tres personajes, Agustín Querol, que es el del medio, un joven Marciano Santamaría, el de la derecha. Bueno, de la derecha, según lo estoy viendo yo, según lo veis vosotros, y también de la derecha. Vicente Lampérez, que era el arquitecto en ese momento oficial de la catedral y que hizo y reconvirtió muchísimas de las obras. Estamos rodeados, yo hice en el año 23 también una exposición de Lampérez y estamos rodeados de obras de Lampérez. Bueno, Lampérez dice que hay que hacer un monumento sucinto, que no distorsione la dinámica arquitectónica del resto de Burgos. Agustín Querol dicen que aporta una serie de fotografías de cómo tiene que ser. Esas fotos no las hemos encontrado por ningún sitio. Y es Marciano Santamaría, que como sabéis es un pintor burgalés, es el que le introduce en todo este tema. Pero eso queda al margen. El rey viene el 30 de agosto del año 5 para ver el eclipse solar total en Burgos, que curiosamente va a volver a darse el día de mi cumpleaños el año que viene, que es el 12 de agosto. Ya sabéis todos mi cumpleaños. El rey se compromete a venir con su familia y también viene el presidente del gobierno y se pone ese tenderete que veis ahí y al jovencito rey Alfonso XIII bajando en la Plaza Castilla, donde está más o menos, creo yo, donde está más o menos el pebetero, ahí sitúan la primera piedra y meten lo típico de primera piedra, monedas, periódicos del día, etcétera, etcétera. Se vuelve a convocar la Junta Magna, esto es ya no comisión, ya Junta Magna, que entendía de este tema
pero tienen a bien lavarse las manos y dejarlo en manos del alcalde. Por el problema, esto es en 1915, por el problema de siempre, la pasta. Bien, llegamos hasta 1922. Un concejal, el señor Monedero, propone que se haga coincidir con el nacimiento del CID en 1926. Eso que os he puesto ahí es la epigrafía que tenemos en el solar del CID. Nuestra asociación, Ego Rudérico, en el año 17, me parece que fue, empezamos la excavación y también José Luis Fernández y un servidor intentamos recopilar todo lo que había al respecto. Y, bueno, esa es una epigrafía que hemos sacado. Nadie sostiene hoy en día que el CID naciera en el 26, pero en ese momento el que hizo, en 1784, el que hizo la lápida esta, pues le pareció bien, no sabemos por qué, y lo puso. Afortunadamente, don Eloy García de Quevedo tuvo a bien poner paz en todo esto y diciendo que era una tropelía hacerlo coincidir, porque no había nacido en el 26, ya sabéis, el profesor Montaner sitúa un arco entre el 43 y el 48, 45, 48, eso estaría más acercado a la realidad que un 26, ¿no? Pasamos tiempo, en el 24 el Ayuntamiento vuelve a convocar una comisión, ya no sé cuántas llevamos, que lleve a efecto el monumento del CID en la Plaza de Castilla. Ahí tenéis la Plaza de Castilla como era antes de la urbanización que conocemos. Sigue y avanza más allá y el Ayuntamiento consigna la cantidad de 50.000 pesetas, una burrada de 1928, para iniciar la suscripción popular que levante el monumento del CID. Bien, hay un capitular, el señor Santiago de Moreno, estamos en el año 35, ahí veis una parte de la corporación a la entrada del castillo, porque la propuesta que hace es que el monumento que se vaya a erigir en Burgos al CID esté en el castillo. Tampoco sabemos qué relación, por qué se le ocurrió. Es de todos los emplazamientos seguramente el más peregrino de los que vais a ver. Bien, en el 36 el señor Moliner, pues hombre, debería de ser un bienvenido al régimen porque propone, entre otras cosas, que se una a la imagen de Franco y del CID. Tela. Como esta mañana hemos tenido también una pequeña polémica, pero yo particularmente pienso que hacer estas extrapolaciones históricas es cuanto menos estéril, por no ser más agudo. Quiero decir, hablar de alguien del siglo XI con planteamientos políticos del XX es que cuando menos es absurdo. No vamos a entrar en más, pero cuando menos absurdo. Bueno, pues se le intenta hacer, como él dice, que hay que hacer un monumento con Franco y tal y cual. Creo que a Franco le parecería muy bien, claro. Con el CID y otros héroes y tal y cual, como lo que esta mañana nos exponían del Congreso de los Diputados, donde estaba la reina, alrededor de la reina, todos los grandes hitos y tal, pues algo parecido, ¿no? Bien, entramos en una parte que ya es muy interesante. A mí, fijaros que todavía lo estoy poniendo como del pasado, pero en realidad aquí es para mí cuando hay uno de los grandes vuelcos en el tema del monumento al CID en Burgos. Y es en 1943. Mira, ahí veis una serie de justas con motivo del milenario de Castilla. En plena posguerra, en el año 43, se celebra una serie de actos, misas solemnes, justas, corridas de toros, bueno, un mogollón de cosas para las cuales lo financia el régimen, lo financia y lo controla el Ayuntamiento de Burgos. Bien, ahí veis, por ejemplo, no sé si alguno conoce a Roberto Carpio, fue el que hizo los diseños estos que veis. Bueno, este hombre era director de arte, de teatro, cine y demás, se encargó de ellos y hubo todas estas actividades en el campo de la Serna, que más o menos es la zona que ahora está entre Castellana, Celofán y detrás de la estación de trenes, ¿no? Bien, este es el milenario, esta es la imagen que hicieron, una imagen muy de los años 40, ya con ciertos toques cubistas. Bien, y el regidor burgalés, Carlos Quintana, para mí es un hombre que prácticamente no le conoce casi nadie, pero es el responsable de que tengamos una estatua del CID en Burgos. Así de sencillo, para mí, mi humilde opinión. Carlos Quintana propone que con los excedentes monetarios de la celebración del milenario de Castilla
No sabemos muy bien cuáles son los excedentes ni cuánto costó el dinero el milenario de Castilla, no lo sabemos. Pero él dice que con esos excedentes va a levantar tan ansiado monumento al Cid. Bien, da una casualidad, esto es el 43, en el año 47 da la casualidad de que el ABC publica que a Juan Cristóbal, le han robado en su casa y se entera Quintana de que es un gran escultor. Ni corto ni perezoso se va a Madrid, le conoce y le propone hacer la estatua del Cid. Había hecho la cabeza de Goya, no sé si la habéis visto en Madrid, era un gran escultor. Yo he tenido a bien, a raíz de esto, de conocer bien su obra y la verdad es que era un escultor magnífico. Bien, la comisión que crea, que era, bueno, no la crea, es la que era del milenario de Castilla, tira de la recopilación de los documentos antiguos. Y entre ellos, el 17 de julio de 1904, ahí lo pone, bueno, es en el año 5 exactamente, al año siguiente, dice, coño, nos han aprobado el bronce, y esto está desde hace casi 50 años atrás aprobado y tal, tiremos de ello, que nos den el bronce, coño, que se lo deben a Burgos, ¿no? Y efectivamente se consigue que 6.000 kilos, 6 toneladas, ahí es la broma, de bronce viejo, vuelvan a Burgos. Bien, aquí tenéis la Junta del Milenario, que a mí me parece una foto estupenda, vamos. Habían salido de una comida, porque están todos con puros. Hay 2 civiles. Todos los demás o uniforme falangista o del ejército, o sea, tremendo. Pero por muy pintoresco que parezca la foto, son los que hicieron posible que tengamos monumento. Es una cosa curiosa, os la quiero mencionar por eso. Bien, es verdad que las características del contrato son muy singulares. Quieren que tenga que esto es lo que le piden a Cristóbal, un pedestal arquitectónico teniendo en cuenta los estilos arquitectónicos de la ciudad, nada nuevo, lo había dicho Lampérez años antes. Al frente y a la espalda, a los costados, tiene que ir partes del Cantar del Mío Cid y al frente y a la espalda los escudos de la ciudad y del propio Cid. Cierto es verdad que esto sí que se cumple. Se cumplen cosas sí, cosas no. Los materiales han de ser de granito rosa, si utilizan varios colores de granito. Piedra blanca de Colmenar, a mí me da la sensación de que es más bien de Ontoria, pero bueno, es caliza, ¿no? Digamos. La estatua será de bronce y de una altura de 3,5 metros y el costo más o menos serán unos 400.000 euros. Quedaros con los 3,5 metros porque esto va a ser luego pie de controversia con la fundición. Se le establecen una serie de pagos. Van a ser de esas 400.000 pesetas, 125.000 pesetas a la firma del contrato, 150.000 pesetas, tal. La única que sepamos que se cumplió fue la primera, el adelanto, la de 125.000, porque a partir de ahí todo cambia. Bien, Juan Cristóbal en cuanto empieza se queda corto y empieza a pedir 3 meses más. De las peticiones de Juan Cristóbal son 3 meses más, luego 2 meses de vaciado de escayola, tiempo de fundición otros 2-3 meses, más otro mes que se reserva para exponerlo en su estudio, y en total eso da un retraso de la broma de 14 meses. Y además pide 150.000 pesetas, más a mayores. Solo le da el ayuntamiento, esto es una relación epistolar que he resumido, solo le da 6 meses y un aumento de 65.000 pesetas. Se le advierte que ha de entregar la obra el 8 de marzo del 49. Ya os digo que no la entregó. Y que será sancionado económicamente por cada día que se retrase. Bien, a todo esto él está en Madrid, está en su estudio haciendo la estatua. Y le mandan a este señor, que se llamaba Matías Martínez, que tiene esta cara de angustiado, y que era el jefe del Ayuntamiento de Burgos, del Museo de Burgos. Bien, va y le hace unas pequeñas acotaciones. ¡La barba no es la de Mío Cid! Coño, como que lo hubieras conocido tú. Según Pidal, que se ofreció a enseñarle fotos de barbas del 11 y del 12. No sé cuál de las dos es mayor burrada. La actitud del caballero y la del caballo son discordantes. Errónea la posición de la espada, que parece que la espada es para dar tajos, parece que le va a sacar los ojos al enemigo. Coño, pues bien, porque si es tu enemigo, mejor que le saque los ojos, no que le hagas cosquillas. Mala la vestimenta, porque lleva, en un momento dado, incluso llega a decir, lleva abarca de villano, que no bota de hidalgo. Seguimos. Con todo esto que le bombardean al pobre Cristóbal, al pobre Juan Cristóbal, dice, ni el miedo a una sanción económica hará que acelere el ritmo de una cosa tan delicada. Año 49 todavía.
Solo admiten la bonificación económica, como os había dicho, y si no lo incumple tendrá que devolver las 125.000 pesetas que había dado al principio. Y se abrirá, le amenazan, no lo hicieron, pero de abrir un concurso público para realizar el monumento. A los 2 días firma el contrato nuevo y pide disculpas. Cordero. No da mayor problema. El precio final será unas 475.000. Se le ofrece como incentivo a hacer, aparte, por 150.000 pesetas, el pedestal y se cumple el plazo. Voy a los que sois jóvenes y no sabéis lo que son las pesetas. Un obrero de esta época, de los años 40 en Burgos, de los años 40-50, en Burgos cobraba entre 500 y 600 pesetas al mes. Un funcionario bueno, guay, de los que tenga un cargo gordo, entre 1.000 y 2.000 pesetas. Esto es para que valoréis la burrada que puede ser que una multa sea de 1.000 pesetas diarias por el retraso, ¿no? Aquí, esta es una carta muy divertida porque dice: hace unos días procedí a los trabajos preliminares del vaciado de la estatua del Cid en la que se ha producido algún desperfecto de cierta importancia en parte de la cabeza del caballo, pero aunque este momento entorpezca mi trabajo, espero superarlo sin pérdida de juicio ni demora normal, tal y cual. O sea, como que no lo da importancia. Y dentro de poco voy a ir a Burgos un día, dice en la siguiente línea, y tal y cual. Bueno, aquí voy a hacer un inciso. Antes me habían dejado hasta pero como no me quiero pasar mucho de tiempo, lo voy a hacer muy rápido. Ahí tenéis las fotos de cómo se hace el vaciado de la estatua del Cid, y de todas. Primero se modela en barro, luego ese barro se vacía en escayola, se hace un negativo primero, pasa al positivo de escayola y luego se despieza, que veis que son las 2 fotos que están ahí al lado. Bien, ahí se hace el vaciado en cera, esa que veis ya es cera con el árbol de cera para vaciar, y ahí veis unos fundidores, en este caso de codina, que están procediendo al vaciado. Una vez vaciado, las impurezas que se rematan, ahí veis un obrero rematándolo, y ese es el montaje en la propia fundición. Bien, pasamos rápidamente a este señor. Este señor es José María Codón, que entonces era un joven que formaba parte del Ayuntamiento de Burgos y que en el 49 se va a Madrid porque no se fían. Y esos pequeños desperfectos se encuentran con esto. No se encuentra porque no le dejan entrar. Le enseña esta foto Juan Cristóbal y lo que veis al lado es un acta notarial para que levante, se va con notario y todo para que levante acta de cómo está la obra en ese momento. No les deja pasar al estudio, simplemente les muestra esas fotos. Lo que después, cuando va a la comisión, se encuentran es esto: palos y una maqueta pequeña a tamaño. En las explicaciones de Juan Cristóbal que da es que no ha puesto barro porque hace calor en verano y se le podría romper, que en un par de meses o 3 estará terminada, les manda unas fotografías, que es estas que os he dicho, y le hacen unas correcciones al caballo. Bien, en el 50 se da el visto bueno al modelado, que es este que veis ahí. Esta es la estatua en la fase de escayola. Esta es la estatua, digamos, desde otro punto de vista. Estas son fotos que se hacen en Madrid por varios autores. 3 autores al menos que sepamos pasaron por allí. Este es el contrato con los hermanos Codina. Los hermanos Codina piden 250.000 pesetas por la fundición. Lo que pasa, se les da los 6.000 kilos y se les da la colofonia y la parafina, que es con lo que se hace la cera para hacer la fundición a molde perdido, pero no se fían de ellos, porque están en la etapa de la posguerra y del extraperlo. Entonces, le mandan al director de la Escuela de Minas para que compruebe que el bronce que le han dado de Burgos, a ver si es el mismo que el de la estatua, si no ha habido sisa por medio, ¿no? La broma es que 5 metros de alto, de 3,5 a 5 metros. Entonces, claro, los Codina piden más pasta de todo, piden 15.000 pesetas más y que el plazo de entrega se prolongará hasta el 52. Bien, esta es la situación de la estatua que hace Fernando Chucagoitia, que es el arquitecto que hace la basa, y la situación donde la podéis ver en el 53. Este es el proyecto, me hubiera gustado explayarme más, pero voy a ir rápido. Este es el proyecto que veis de la vía cidiana con el CID, Diputación, la casa de al lado, que evidentemente no se llega a hacer, el volumen de lo que sería el teatro principal, lo de caballería, que poseéis un edificio hoy en día, toda la vía cidiana, las 8 estatuas y estos 2 kioscos que nunca llegaron a realizarse, y de estos otros 2 que están aquí en primer plano, que son como unas curvas, ¿no?, hacia aquí, hasta la parte de este lado del río, solo queda el de la izquierda. El de la izquierda queda una parte como en un banco,
Es lo único que queda. Bien, aquí tenéis las estatuas de Lucarini, también está Álvar Fáñez, como Fernando Martínez nos ha comentado. Codina dice que han terminado en esta fecha y que no tiene ningún problema en llevarla a Burgos la estatua. El pie de la estatua, vamos, la base es como la veis, es una habitación en realidad dentro, está hueca, ahí podría haber una puerta y se podría entrar. En mayo de 55 está la estatua situada, ya esto es un poquito posterior, se le hace esa estructura que veis para levantar la estatua. Fijaros en esta foto primera vertical, cómo el escudo es simplemente, el escudo de las Armas de Burgos es simplemente una especie de cruceta, porque se talla in situ. Aquí tenéis ya la estatua levantada, aquí tenéis de madera, este andamio de madera, porque lo último que se hace es esto es un dato que encontramos muy curioso, que es al señor Barbadillo, pero no estaba en casa en ese día, le firmó su mujer, por autorización Consuelo Escrivá de Romaní. Le mandan el 23 de mayo, se inaugura el 23, o sea, le dieron 2 meses al hombre y le ponen, tenga la bondad de presentarse en el negociado de compras y subastas de la Secretaría Municipal a las 10:30, de 10:30 a 1:30 del día. Tal que no le ponen y dice de la actual, urgentemente, el 23 de mayo para que vaya usted corriendo y tal. Es el que graba las 2 lápidas del Cid. No habían caído en ella en todos estos años. Don Francisco Franco, aquí inaugurándonos la estatua, se hacen desfiles, se trae a unos de la OGE que estaban de campamento por no sé dónde, se hace desfile aéreo, se trae unos paracaidistas que estaban también de obras. Curiosamente, se lanzan entre 500 y 1000 palomas que se traen de varias sociedades colombófilas y del Servicio de Comunicaciones y Transmisiones del Ejército de Madrid, que son las abuelas y los abuelos de todas las palomitas que veis por ahí en Burgos. Ya sabéis de dónde nos viene. La foto de la izquierda creo que es de Villafranca, muy bonita, a mí me parece muy, muy bonita, justo recién inaugurado. La estatua del Cid, que veis enfrente, esta está hecha desde Garden, para entendernos, un teatro principal penoso, que estaba ya súper abandonado. Restauramos el principal y a alguien en el ayuntamiento le dice, jobar, como tenemos al Cid, que le tenemos hecho unos zorros, habría que meterle mano. En aquella época también yo estaba trabajando en la catedral con el seguimiento de las cosas que hacía Caja Círculo y recuerdo que era CPA la compañía que trabajaba en la catedral con nosotros a diario la que se encargó. Bien, esta es la situación de cómo estaba, para que os hagáis una idea, y esto es cómo quedó. Se utilizaron métodos muy, muy actuales. La panza del caballo de Babieca la tuvieron que drenar porque las soldaduras habían ido perforando y habían ido entrando agua, 150 litros le sacaron de la panza. Putrefacta, por supuesto. Así estaba el Cid, a los que no se acuerden, y así nos le dejó CPA, el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Burgos, que son los que pusieron pasta. La cara que utilizó Cristóbal, pues alguien le tenía que poner, y puso amigos suyos. Es Alfonso Buñuel, que como todos conocéis, es el hermano de Buñuel, del director de cine, se parece bastante, la verdad. La mano es de Antonio Pérez Tabernero, también amigo de Cristóbal. Y este es el trabajo que realizamos, tanto mi compañero José Luis Fernández como un servidor, con el apoyo y la financiación de la Asociación Ego Rudérico. Yo lo resumo diciendo que esta estatua fue un proyecto municipal desde entonces hasta ahora y que apenas tuvo intervención estatal. La habéis visto la donación de eso y que don Francisco vino a inaugurárnosla y poco más. Pero hoy en día yo creo que, os lo decía antes a Fernando Martínez, todos los que me han precedido han sacado alguna imagen de esa estatua, ¿no? Porque es el símbolo, digamos, del Cid. No sería igual de alto, no sería igual de guapo, no sería seguramente muy diferente en muchas cosas, pero hoy en día le asumimos todos como la imagen del Cid. Y esto es todo. No sé si me he pasado, no me he pasado, muy poquito me he pasado. Gracias.